Soy María Elena González Iglesias. Agradezco enormemente la oportunidad de participar en este evento que reivindica a las mujeres de la hospitalidad. Me han pedido que les hable de la fundadora de las Siervas de María, ministras de los enfermos, pero déjenme que antes les cuente cómo empezó todo. Como muchos de ustedes saben, las Siervas de María nacieron en Madrid el año 1851 por iniciativa de don Miguel Martínez Sanz, cura párroco de Chamberí. Fueron la primera comunidad de religiosas fundada para el cuidado de enfermos a domicilio y las promotoras del título oficial de enfermería que se aprobó en España en 1915. Don Miguel vio una necesidad que estaba sin atender porque ni la hospitalidad domiciliaria creada por el rey Carlos III y ampliada por su nieto Felipe II contaba con recursos para este tipo de asistencia. Tras obtener la aprobación del cardenal arzobispo de Toledo y de la reina Isabel II, don Miguel dio forma a su proyecto en pocos meses. Sería un beaterio, una casa de vida común sin lazos jurídicos religiosos, y se llamarían Siervas de María en honor de los servitas que nacieron en Florencia en el siglo XIII. Como ellos, serían 7 las fundadoras y se consagrarían un 15 de agosto. Estas mujeres asistirían gratuitamente a los enfermos en su domicilio. Don Miguel les buscó de posición acomodada y bien relacionadas para que pudieran intermediar para obtener limosnas y facilitar nuevas fundaciones. Soledad fue una de las 7 elegidas, aunque su procedencia era humilde. Tenía entonces 25 años y era la más joven. Don Miguel fue nombrado directamente director del beaterio, pero no tenía experiencia en la organización de este tipo de instituciones y tampoco de la vida en comunidad. Elaboró un sencillo reglamento con 15 artículos que detallaba las normas que debían seguir en su asistencia, conduciéndose como verdaderas religiosas. Los requisitos para ingresar eran tener más de 25 años, saber leer y escribir medianamente y con perfección la costura. Se dividían en 2 clases, madres, las mayores de 40 años, y hermanas, las de menor edad. Pero estas mujeres no recibían ninguna formación inicial, no tenían noviciado y no participaban ni practicaban un sistema de vida en común. Tampoco tenían un convento. Las alojó en un salón interior estrecho y mal ventilado, en la misma casa en la que él vivía con su familia, mientras que en la planta baja estaba provisionalmente la iglesia, los cuartos de la portera y la familia del sacristán. Eligió como superiora del beaterio a Sor María de la Providencia, una señora viuda de posición acomodada que le granjeó no pocos disgustos a la comunidad y a su director, y que sería expulsada 2 años después. Además de asistir a enfermos en domicilios, en poco tiempo se hicieron cargo de 3 hospitales, el de Getafe, el de Ciudad Rodrigo y el de la Orden Tercera en Madrid, a los que las envió sin fijar un mínimo de condiciones y en donde pasarían mucha necesidad, incluso hambre. Algunas mujeres entraban en el beaterio y salían al poco tiempo, incapaces de soportar el excesivo trabajo y las penurias que pasaban. Así, en 1855, de las fundadoras ya solo quedaba Soledad. Eran apenas una docena de siervas. El dinero por inscripciones para mantener el instituto no llegaba a 200 reales mensuales y los donativos que se recibían para las hermanas en ocasiones se usaban para cubrir otras necesidades que el director consideraba prioritarias. En esas circunstancias deben hacer frente a un gran reto: la segunda epidemia de cólera que afectó a España entre 1854 y 1856. En Madrid hubo 3 brotes y se diagnosticaron más de 14.000 casos, con un 50% de muertos, es decir, en torno a 7.000 personas, duplicando el porcentaje de muertos del resto de España. En Madrid, el brote más grave se inició el 10 de mayo de 1855 y duró hasta el 8 de noviembre de ese mismo año. En previsión de lo que pudiera ocurrir, días antes del inicio del brote, la dirección del beaterio publicó en varios diarios de Madrid las normas por las que se regirían las siervas en caso de que el cólera se presentase de nuevo. Su lectura da una idea de la personalidad de don Miguel. Conociendo la situación real del beaterio, no dejan de sorprender algunos apartados de este anuncio, sobre todo los 2 últimos. Solo ese año de 1855, las Siervas de María asistirían en sus domicilios a 2.000 enfermos de cólera. Y ese otoño, don Miguel decide dejar Madrid para ir a Misiones. Gobiernan los progresistas. Él ha perdido sus apoyos en las instituciones, no se siente cómodo en Madrid y decide emprender un nuevo proyecto.
Se irá en febrero de 1856, enviado como primer prefecto apostólico de Fernando Po, y se lleva en la expedición a un grupo de siervas, Pazcal, superiora general, tras la expulsión de Madre Providencia, y a 6 o 7 hermanas de las más hábiles. Deja a Sor Soledad, la más antigua, como superiora general. Quedan en la Casa de Madrid media docena de hermanas, de las que la mitad no son aptas para la asistencia, por edad o achaques. En Getafe la superiora y 2 hermanas, y en Ciudad Rodrigo otras 2 hermanas, y deja la dirección de las siervas en manos de un cura de 27 años, joven e inexperto, Francisco Morales Guillén, que en pocos meses las endeuda con unas obras en la casa y cesa como superiora general a Madre Soledad para sustituirla por Sor Magdalena Valledor, la superiora de Getafe. Esto se produciría el 13 de noviembre de 1856. Sor Soledad sería enviada a Getafe en su lugar. Don Miguel permanecería en Fernando Po solo unos meses. Regresó a Madrid el 3 de diciembre de 1856, pero ya no volvería a ocuparse del beaterio. Bien, pero ¿quién era María Soledad Torres Acosta? En primer lugar, quiero dar el mérito a una mujer que podría pasar desapercibida. Casi todo lo que se conserva de Madre Soledad es gracias al esfuerzo de Sor Florencia Janer, secretaria general de la Congregación entre 1898 y 1910. Ella no conoció a Madre Soledad porque entró en la congregación 2 años después de su muerte, pero desde 1893 recogió testimonios de las hermanas de mayor edad que sí le conocieron, de enfermos y familiares de pacientes a los que asistió, de miembros de su familia y de otras personas con las que tuvo relación. También colaboró en la recuperación de sus escritos y de sus cartas. Sor Florencia fue la autora de los apuntes historiales o libro de fundaciones que recoge los 50 primeros años de esta congregación y trabajó incansablemente para que se iniciase el proceso de beatificación de Madre Soledad, lo que ocurrió en 1915, aunque la canonización no llegaría hasta el 25 de enero de 1970 de manos de Pablo VI. Sin embargo, todas las biografías de Madre Soledad han sido escritas por hombres. El nombre civil de Madre Soledad es Viviana Antonia Manuela Torres Acosta, Manuela o Manolita para su familia. Al entrar en el beaterio adoptó el nombre de Soledad. Nació en Madrid el 2 de diciembre de 1826 en el seno de una familia muy humilde. Su padre tenía un rebaño de cabras y este era el principal sustento de la familia. En su infancia asistió a la escuela gratuita que dirigían las Hijas de la Caridad en el Hospital de Incurables. Era pequeña de estatura, aparentemente frágil y tímida y de aspecto poco agraciado. De niña cuidaba y enseñaba a los chiquillos más pequeños del barrio mezclando catequesis y juegos. Le atraía la vida religiosa y solicitó ingresar en una comunidad de clausura próxima a su casa, el convento de las Dominicas Reales, pero no había vacantes en ese momento. Después le llegarían noticias de que el párroco de Chamberí estaba organizando una nueva comunidad que se dedicaría a cuidar enfermos. Cuentan que fue a ofrecerse y en un primer momento la rechazó por su apariencia tan frágil y por su procedencia humilde, pero finalmente la aceptaría para completar el grupo de 7 antes del 15 de agosto. Soledad comienza a asistir enfermos en domicilios nada más ingresar en el beaterio y sigue haciéndolo hasta febrero de 1856. De las anotaciones del libro de asistencias iniciado en marzo de 1854, se deduce que hasta el 9 de septiembre del año siguiente sumó en torno a 200 asistencias. Poco a poco va adquiriendo experiencia en el cuidado de pacientes y aprende a aplicar remedios de la mano de los médicos que le atienden. Uno de ellos fue el doctor Vicente Asuero, reputado médico que no dudó en recomendar a la familia de uno de sus enfermos que solicitasen los servicios de Sor Soledad. Tras la marcha de don Miguel a Fernando Po, el arzobispo Juan José Bonel y Orbe había nombrado teniente cura de la parroquia de Chamberí a don Gabino Sánchez, un agustino recoleto exclaustrado en 1835. Al ver la situación en la que estaban las siervas con el nuevo director, el arzobispo pensó en disolver el beaterio, pero finalmente les dio una última oportunidad dejando su dirección en manos del padre Gabino en diciembre de 1856. Cuando el padre Gabino acudió a visitar a la superiora general, Madre Magdalena, se enteró que estaba de viaje tomando unos baños en Alicante. Lo primero que hizo fue restituir a Soledad en el cargo de superiora general. Sería en enero de 1857, un cargo que ya no abandonaría hasta su muerte el 11 de octubre de 1887.
30 años después. A partir de este momento la situación cambia radicalmente. Don Gavino sí tiene experiencia en la vida conventual. Además es hijo de un médico rural y ha pasado los peores meses de la epidemia de cólera ayudando a su tío, cura párroco de Calmarza, un pueblo de Zaragoza, en donde fallecieron más de 100 personas, entre ellas su propio tío. Recientemente se había trasladado a Madrid para hacerse cargo de 2 de sus sobrinos, tras fallecer de cólera los padres y otros 2 hermanos. Con Madre Soledad, el padre Gavino elabora un reglamento interno, un horario para la organización de la casa, oración, trabajo, lecturas. Poco después organizan el traslado a una vivienda más adecuada cuyo primer alquiler pagará el director. En los meses siguientes traerán a las hermanas de Getafe y a 2 de las que habían partido en la expedición con don Miguel y que finalmente él había dejado en Tenerife. A finales de 1858 comenzaron a recibir ayudas de familias influyentes de la corte y Madre Soledad empieza a ser reclamada en sus casas y en el Palacio Real. En septiembre de 1859, el conde de Belascoain, en nombre de la Junta de Beneficencia del Tercer Distrito de Madrid, solicitó una sierva para asistir en la casa de socorro cada vez que ingresara una paciente en la enfermería. Madre Soledad acepta, pero bajo la condición de que la hermana o hermanas reciban los alimentos necesarios a la vida, con la habitación independiente donde puedan descansar los ratos vacantes o que la necesidad reclame, y a fin de mes o de año con una limosna a la corporación si los fondos de la Junta lo permiten. Además de rogarle que interceda ante el ayuntamiento y ante el gobierno a fin de que su institución sea protegida para que puedan seguir asistiendo en cuantos lugares las reclamen. Además de aceptar lo que pide, la Junta dispone facilitar gratuitamente la asistencia facultativa y los medicamentos que sean necesarios a las hermanas que enfermen en esa casa. En 1859 solicitaron y recibieron del gobierno una ayuda de 20.000 reales del Fondo de Calamidades Públicas para trasladar el beaterio a una casa más amplia en el Paseo de Santa Engracia, lo que se hace en marzo de 1860. En agosto de ese año, Sor Soledad reclamó la vuelta de las 3 hermanas que permanecían en Ciudad Rodrigo. En todo ese tiempo se organiza la vida interior del instituto, pero don Gavino tiene dudas de que las Siervas de María puedan ser algún día una verdadera congregación religiosa. Él estaba acostumbrado a la vida conventual y no entendía esta nueva institución que vivía entre seglares, porque las siervas estaban en las calles, en la casa del enfermo. Por eso se resiste a redactar las reglas de la comunidad. Pero ante la insistencia de Madre Soledad, acepta, termina cediendo. En 1860, Madre Soledad y el padre Gavino elaboran el reglamento o constituciones a partir de aquellas breves reglas de don Miguel y tras su aprobación por el cardenal arzobispo, se hizo efecto el 13 de enero de 1861. 1861 fue un año especialmente destacado para las siervas. Se celebra el primer capítulo general. El padre Gavino quería una nueva superiora general con un perfil diferente más apropiado para el puesto, de familia acomodada y con buenas relaciones sociales, pero Madre Soledad fue elegida tras votación secreta y por unanimidad. Se nombra también una maestra de novicias y una ecónoma. A partir de ahí, y con el respaldo de sus hermanas en comunidad, Madre Soledad se multiplica para mejorar la formación de las siervas, sus condiciones de vida y la atención a los enfermos, además de hacer crecer su instituto. Ese mismo año, el padre Gavino, ocupado en 1000 tareas, cede el puesto de director a don Ángel Barra, otro agustino recoleto exclaustrado, zaragozano como él y amigo personal, gran apoyo de Madre Soledad y que no les abandonaría hasta su muerte. En 1867 llega el decreto de alabanza. Se les reconoce como congregación ligada con votos simples bajo la dirección de una superiora general. En 1871 se celebra el segundo capítulo general y vuelve a ser reelegida superiora general. Se organizan también los órganos de gobierno. Fue este un año aciago para las siervas. Perdieron la subvención de 30.000 reales del gobierno que daba como pago por asistir en el Hospital de San Juan de Dios, y Sor Salud Sancho, una hermana que había ingresado poco antes, deja la comunidad para fundar las Siervas de Jesús. En 1872, Madre Soledad abre una casa en Valencia en plena revolución durante el reinado de Amadeo de Saboya. Allí conocería al futuro obispo Orberá y al año siguiente conocerá al marqués de Cubas. Ambos serán 2 de los grandes valedores de las siervas en el futuro.
En 1875, las siervas fundan en Santiago de Cuba su primera casa en ultramar, llevadas por Orberá. En 1876 se produce la aprobación pontificia de la congregación, el decreto de aprobación del instituto. En 1885, el 30 de noviembre, se organizó el tercer capítulo general. Ya estaban en su nueva casa de Chamberí y acababan de inaugurar su iglesia. El arquitecto había sido el marqués de Cubas. Al parecer, el obispo Orberá y el marqués de Cubas querían una nueva superiora general y maniobraron para conseguirlo. Madre Soledad era ya mayor y tenía problemas de salud, y nuevamente se cuestiona desde fuera su idoneidad para el puesto que ocupa. Sin embargo, en el capítulo general vuelve a salir elegida. Madre María Soledad Torres Acosta falleció el 11 de octubre de 1887 tras una breve enfermedad. Su gestión no fue fácil. Vivió una época convulsa. En España hubo en ese tiempo 43 gobiernos, 3 monarcas, una república, una guerra carlista, varias rebeliones militares, 2 epidemias de cólera. También vivió una época convulsa en su comunidad religiosa, pero logró su consolidación. En esos 30 años fundó más de 40 nuevas casas, de ellas 3 en Cuba y una en Puerto Rico. Y en 1887, el año de su muerte, eran ya más de 400 las siervas de María establecidas en la península y en ultramar. Muchas gracias.